Presupuesto para finanzas de emergencia. Se cree que las finanzas de emergencia son esenciales en lo que respecta a la seguridad financiera, ya que pueden proporcionar recursos financieros a los que uno puede recurrir y de los que depender cuando surge una emergencia, como cuando uno está enfermo y tiene la carga de pagar enormes facturas médicas, o una casa imprevista, o una reparación importante del automóvil. Cuando uno no tiene un fondo de emergencia, puede verse obligado a endeudarse con una tarjeta de crédito que puede llevar varios años pagar con intereses que luego costarían mucho más. De todos modos, al colocar entre $30 y $50 adicionales por mes en una cuenta de ahorros de emergencia individual, uno puede estar seguro ante cualquier emergencia que pueda traer el futuro. Al hacer esto, se recomienda que uno vea el fondo de emergencia como otra factura, que debe pagarse puntualmente todos los meses. Sí, uno puede y debe presupuestar y asignar el dinero adicional para el fondo de emergencia, ya que esto es realmente importante cuando uno se refiere a su futuro financiero. Aquí, el objetivo es generar ahorros mediante la presupuestación de su dinero. Los ahorros de emergencia deberían ser, idealmente, equivalentes a al menos 3 meses de gastos de vida. Lo que es crucial es que debes apartar de manera constante una determinada cantidad de dinero y utilizarla solo para emergencias reales. A diferencia de una inversión, el éxito de los fondos de ahorro a largo plazo no depende realmente de la cantidad de rendimiento o intereses, sino de apartar una suma fija de dinero de manera constante para tener acceso inmediato a ella en todo momento, independientemente de la situación financiera de uno. El primer paso en el proceso de creación de un fondo de emergencia es reconocer dónde se están utilizando o gastando sus ingresos en la actualidad. Cuando uno se da cuenta y determina en qué se gastan sus ingresos netos, entonces será fácil elegir y tomar una decisión en qué recortar gastos. En otras palabras, presupuestar. Presupuestar es reservar o apartar ingresos para un uso futuro previsto e imprevisto. Es aquí donde uno establece una meta de ahorro, así que establezca un fondo de emergencia como su meta. La cantidad ahorrada con la elaboración de un presupuesto puede destinarse a su objetivo de ahorro, a un fondo de emergencia o a ambos. Se puede utilizar el dinero ahorrado con la elaboración de un presupuesto de gastos financieros guardando la mitad en una cuenta de ahorros y la otra mitad para emergencias. De esta manera se logran los objetivos de ahorro y al mismo tiempo se destinan fondos para emergencias.